Noticentro 1, CMI. Hoy se superaron 50.000 muertes por COVID en Colombia desde comienzo de la pandemia. Ministro de Salud revela que gobierno temía 6 veces más muertes. Crítica situación de UCI en todo el país. Más de 17.000 médicos, enfermeras y auxiliares contagiados en Bogotá. Mortal demora en UCI para atender pacientes. Duro ataque de ONU a Colombia. Rusia arremete en el Consejo de Seguridad contra presidente Duque. Presidente Biden impone cuarentena a todos los viajeros que llegan a Estados Unidos. Ecuador y Panamá iniciaron hoy vacunación. En Colombia solo se confirma 1 millón de vacunas. Doble ataque suicida en Irak. Director de Colegio Médico de Bogotá prevé colapso total en salud si gobierno no corrige. Coordinador de Organización Mundial de la Salud en Colombia recomienda uso de tapabocas en casa. Jueces rechazan lo que llaman intromisión del gobierno al prohibir tutelas sobre vacunas. La Iglesia dice que vacuna debe ser voluntaria y no obligatoria. No cesa violencia contra líderes sociales. Atacan ambientalista en Barranca Bermeja. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia superó hoy la dramática cifra de los 50.000 muertos por COVID desde el inicio de la pandemia. El duelo embarga a miles de familias que han visto partir a sus seres queridos por culpa del letal virus. En 10 meses de pandemia, el número de contagios se acerca a los 2 millones de registros. En Colombia ya han muerto por COVID-19 50.187 colombianos. Esta escalofriante cifra refleja lo letal que ha sido el virus en Colombia. Las más de 50.000 víctimas fatales en solo 10 meses de pandemia reflejan que en promedio cada mes perdieron la vida 5.000 colombianos. Colombia alcanza la trágica cifra de los 50.000 fallecidos por COVID-19. Es hora de implementar la renta básica para poblaciones vulnerables, que supla el derecho a la alimentación, el pago de servicios públicos y arrendamientos y permita que las personas puedan guardar cuarentena. Una tragedia con más de 50.000 vidas perdidas en Colombia es como si hubiese explotado 2 veces el volcán Nevado de Ruiz sobre Armero. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó otras 395 muertes. Resolver el problema de talento humano en salud dándole todas las garantías de trabajo digno e importar rápidamente aquellos medicamentos esenciales para atender hospitales y clínicas. Los contagios también aumentaron con otros 15.366. Ya en el país han contraído el virus 1.972.345 colombianos. Los casos más recientes se presentaron en Bogotá con más de 4.000 contagios, en Antioquia con más de 1.900 y en el Valle con más de 1.500. Los casos activos a la fecha son 115.502. Los recuperados reportados para hoy fueron 14.964. Ya en el país son 1.801.134. Hoy se procesaron 78.942 pruebas en los laboratorios del país. Sobre esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que es, por supuesto, desafortunada la cifra de 50.000 colombianos muertos por cuenta del COVID, pero agregó que si el gobierno no hubiera tomado las medidas sanitarias tan drásticas que ha tenido que tomar, esa cifra de muertos rondaría los 300.000. Es una jornada dramática para el país, reconoció esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pero aseguró que desde el comienzo de la pandemia, el gobierno temía que los muertos en esta época podrían superar los 300.000. Solo una estadística, nosotros cuando hicimos el planteamiento inicial de la pandemia con datos del Instituto Nacional de Salud y con un RT del 2.28, el escenario de mortalidad en Colombia era de 317.000 personas fallecidas, con una variación entre 194.000 y 380.000. El ministro envió un sentido homenaje de solidaridad a las familias de los 50.000 colombianos que han muerto en el país por la pandemia. Una bebé de apenas 10 meses de nacida tuvo que ser remitida a unidad de cuidados intensivos en Bogotá. Su familia comparte su dramático testimonio y hace un llamado a la conciencia y el autocuidado. Noticentro 1 CMI conoció la historia del primer bebé menor de 1 año que tuvo que ser remitido a una unidad de cuidados intensivos a causa del contagio por COVID-19.
La bebé llegó aquí con un cuadro en parte de gastroenteritis, también síntomas respiratorios altos y fiebre. La mamá de la pequeña fue testigo de todo el proceso por el que tuvo que pasar su hija. Es muy difícil vivir esta experiencia porque uno no sabe qué le pueda pasar a los hijos de uno. Eso de verdad yo no se lo deseo a nadie. Pues la verdad muchos somos ignorantes, que el COVID no existe, que eso es mucha mentira de los médicos. Pues mi hija, gracias a Dios, ya ha presentado mejoría porque solo ya la tengo con oxígeno, ya no le ha dado más fiebre. Este caso deja en evidencia que los bebés también pueden sufrir graves complicaciones respiratorias a causa del contagio con el peligroso virus. Y bueno, en las ciudades intermedias del país ya se está empezando a ver un sensible incremento de los contagios con COVID-19, además de una alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La Gobernación del Huila declaró la alerta roja en la red hospitalaria del departamento en aras de mitigar la pandemia del COVID-19 ante el aumento de los casos de contagio del colapso de la escama UCI en Neiva. Según los últimos reportes de las autoridades, Neiva alcanzó el 97% de ocupación de camas UCI y en el departamento la ocupación subió al 82%. La indisciplina ciudadana y las fiestas familiares de 24 y 31 de diciembre pasado y Reyes de este año hoy deja a Ibagué como una de las ciudades de mayor contagio de COVID-19. Los confinamientos totales y permanentes durante esas fechas no fueron suficientes para bajar los contagios diarios y las muertas por COVID. Hoy Ibagué amaneció con 512 nuevos contagios, 13 muertes, un total de 982 fallecidos desde que arrancó la pandemia, 2.563 casos activos y 98% de ocupación de camas UCI. Manizales se encuentra en alerta roja hospitalaria debido al incremento en el número de contagios por COVID-19 que supera los 14.000 activos, muchos más que los recuperados. Solo quedan 37 de 249 camas disponibles, por lo que el llamado es a seguirse cuidando. Al mismo tiempo, el gerente del Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas pide medidas más extremas antes de que la situación se siga desbordando. Dicen además que no ven viable crear más camas de cuidado intensivo, ya que no hay mucho medicamento ni tampoco más profesionales de la salud. El 25% del personal de la salud en Bogotá está aislado por contagio con COVID-19. 17.000 profesionales han contraído el virus y 84 han fallecido desde el inicio de la pandemia. En Bogotá, más de 17.000 trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19. En promedio, 56 personas cada día. Si ustedes sintieran el mismo temor y el mismo respeto que nosotros tenemos por esta enfermedad, seríamos mucho más precavidos con la movilidad y con el distanciamiento. La Secretaría de Salud ha detectado 420 brotes en hospitales públicos y privados de la capital. Y estamos cerca más o menos de un 25, un 30% de personal que o está aislado o está incapacitado. La pandemia ha cobrado la vida de 84 profesionales de la salud en la capital del país. El coordinador de estudios sobre COVID de la Organización Mundial de la Salud para Colombia, el doctor Carlos Álvarez, está sugiriendo que usemos tapabocas en la casa como una medida adicional para frenar la expansión del virus. En promedio, cada contagiado con COVID-19 puede transmitirle el virus a 2 o 3 miembros de su familia. Ante esto, los expertos recomiendan usar tapabocas hasta en la casa. Es decir, aquella persona que está saliendo por las razones de su trabajo o porque sea la persona en el momento del confinamiento que trae las cosas a la vivienda y que tiene riesgo de contagiarse, debería seguir manteniendo el uso del tapabocas dentro de la vivienda para que de esta manera se disminuya la posibilidad de contagio. Una persona comienza a transmitir el virus 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas. Este año han muerto 6.692 personas por COVID en Colombia, la mayoría adultos mayores. Expertos recomiendan usar tapabocas en casa para frenar esta dolorosa tendencia. Bogotá no se reabrirá totalmente después del segundo pico de la pandemia. El secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez, indicó que se mantendrían las restricciones por lo menos mientras empieza la vacunación contra el COVID. Bogotá no volverá a la apertura total después del segundo pico de contagio. La advertencia la hizo el secretario de Salud, Alejandro Gómez. No podemos volver como volvimos
a una cuasi normalidad después de la segunda ola, como si lo hicimos en la primera. El elevado contagio y la falta de vacuna tienen al distrito pensando en prolongar en el tiempo las cuarentenas focalizadas. Hay que seguir con las medidas de cuarentenas sectorizadas seguramente. No vamos a llegar a un nuevo estado de normalidad como era en noviembre y diciembre. Desde el Consejo proponen la estrategia 3x2. 3 días de cuarentena por 2 semanas sin restricciones, lo que permite el desarrollo de actividades durante 11 días sin restricciones. La alcaldía analiza la nueva estrategia para contener el contagio mientras empieza la vacunación. Sindicatos de jueces y magistrados calificaron como una intromisión en la justicia que el presidente Iván Duque haya hecho un llamado para que no tramiten tutelas relacionadas con el plan de vacunación contra el COVID. Los sindicatos de jueces y magistrados criticaron fuertemente la propuesta del presidente Iván Duque sobre no tramitar tutelas relacionadas con la vacunación. No es más que otro ataque suyo al Poder Judicial, una indebida intromisión y una violación al principio de independencia de poderes. Para los jueces, si este tipo de acciones judiciales llegan a sus despachos, es su deber legal atender a estos requerimientos. No se puede prohibir a los ciudadanos que accedan a la justicia. La rama judicial es autónoma e independiente. El gobierno hizo el llamado para que no se modifique el Plan Nacional de Vacunación mediante fallos judiciales. Los obispos del país suscribieron un documento elaborado por la Conferencia Episcopal Colombiana en el cual manifiestan que la vacuna contra el COVID-19 no debe ser obligatoria. Así lo reveló a Noticentro 1 CMI Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social. Sí, nadie puede ser forzado a un tratamiento terapéutico médico. En este caso, realmente se descansa en la decisión de las personas de optar por la vacuna, pero se dice claramente en el documento que la vacuna es altamente recomendable. Advierte la Iglesia Católica que si bien la vacuna debe ser recibida de manera voluntaria por los ciudadanos, cada colombiano tiene la responsabilidad, con su propia vida y las de los demás, de aplicársela para combatir la pandemia del COVID-19. Prima aquí la conservación de la vida humana y tiene que ser muy clara la decisión que se tome frente a las implicaciones que tendría el no vacunarse. La Iglesia también tiene preocupaciones por la demora en la vacunación. El uno es la comercialización en carácter puramente mercantilista que podría tener el tema de las vacunas. El segundo es la politización, que podemos caer en una situación de una disputa política cuando está de por medio de la vida humana. Y el tercer factor sobre el que llama la Iglesia Católica la atención es el de la corrupción. En los próximos minutos se presentará una coincidencia que ha llamado la atención de miles de personas a través de las redes sociales y que tiene que ver con el número 21. Es la siguiente. La coincidencia numérica que jamás ha ocurrido y que jamás volverá a ocurrir será a las 21 horas con 21 minutos del día 21, del año 21, del siglo 21. Aunque el hecho no tiene ninguna explicación científica ni astronómica, ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios de Internet. En otras noticias, continúa la racha de ataques a líderes sociales. En las últimas horas, Julie Velázquez, líder ambiental en Barrancabermeja, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Así quedó la vivienda de Julie Velázquez, líder ambiental del municipio de Barrancabermeja, Santander. Sicarios llegaron disparando. Su familia se salvó de milagro. Mi esposo me dice, vienen 2 tipos con casco, nosotros estamos sentados reposando la comida. Entonces me dice mi esposo, parémonos y entrémonos, cerremos la puerta. Nosotros en el momento nos paramos, cerramos la puerta. Cuando ellos corren hacia nosotros y empiezan a hacer disparos, cogí mis hijos, nos tiramos al piso. Julie Velázquez se ha caracterizado por su defensa del medio ambiente en esta región del país. Aunque asegura no tener enemigos, pide protección a las autoridades. Como líder social y ambiental no tengo problemas con ninguno. Las denuncias que hemos venido realizando es por la conservación y protección del medio ambiente. Hago un llamado a las autoridades competentes para prestar cartas en el asunto. El año anterior fueron asesinados más de 20 líderes ambientales en Colombia. Familiares de los 11 desaparecidos en Nariño pidieron a las autoridades que investiguen sobre la suerte de sus seres queridos. Durante un consejo extraordinario de seguridad se creó un grupo especial de búsqueda para estas personas.
Familiares de los 11 desaparecidos en zona rural de Mosquera, Nariño, solicitan a las autoridades que no suspendan la búsqueda. Pues dicen que lo están buscando, pero no me consta que lo estén buscando. Solo rumores, pero nada concretado. Y que por favor nos colaboren para conseguir sus cuerpos de los desaparecidos. Estamos desesperadas, lo único que queremos saber es el paradero de nuestros familiares y pues si están muertos lo único que queremos es recuperar los cuerpos para darles su cristiana sepultura. Los operativos adelantados por unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, apoyados por la información de comunidades, ubicaron 2 cuerpos, pero dicen que corresponderían a un caso diferente. 11 días después de la desaparición de las 11 personas, el misterio ronda entre los familiares. Y el fiscal general Francisco Barbosa le envió una carta al defensor del pueblo Carlos Camargo en la que cuestiona una petición para priorizar las investigaciones por las amenazas a líderes de la región de El Salado. En esta carta, el defensor del pueblo Carlos Camargo le pide al fiscal Francisco Barbosa que tome medidas ante las amenazas de muerte a los habitantes de El Salado y así garantizar su seguridad. El defensor incluyó un mensaje de texto enviado por WhatsApp en el que personas sin identificar dicen que van a acabar con las plagas de la comunidad. Al contestar la solicitud, el fiscal Barbosa le hizo un fuerte llamado de atención al defensor. Le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía. Barbosa agrega en la carta que la Fiscalía no es la entidad encargada de garantizar la seguridad. Más bien lo invito a que antes de remitir este tipo de comunicaciones se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias. Sobre la investigación, Barbosa le contesta al defensor que el caso fue priorizado y ya se rastrean los celulares desde los cuales se hicieron las intimidaciones. Integrantes del CTI capturaron a un policía presuntamente implicado en la muerte de un civil durante las protestas de noviembre de 2020. La Fiscalía vinculó a 4 policías a la investigación por la muerte de manifestantes en la jornada de protestas del 9 de septiembre. Este jueves fue detenido un policía vinculado a la muerte de un civil registrada en Soacha. Y con el análisis balístico, que el arma con la que se produjo la muerte del ciudadano provino de este uniformado. Paralelamente, un juez también estableció que este caso debe ser investigado por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar. No podemos hablar de dar curso a un conflicto positivo de competencia. La Fiscalía investiga un total de 10 muertes de civiles registradas en las jornadas de manifestaciones. El inspector general de la Policía, general Jorge Luis Ramírez, anunció que le dará mayor prioridad a las investigaciones disciplinarias para resolver todas las quejas sobre presuntos abusos de autoridad. El nuevo inspector de la policía aseguró que recibió la orden de acelerar todos los procesos por quejas sobre abusos de autoridad cometidos por patrulleros, suboficiales u oficiales en todo el país. Como máxima instancia en la lucha contra la corrupción, para afrontar amenazas internas y externas que afectan la misión, la imagen, la confianza, la credibilidad y la estabilidad de la institución. Las denuncias anónimas difundidas por redes sociales también serán objeto de investigación disciplinaria contra los policías. Atender en tiempo real el inconformismo generado por la ciudadanía ante los procedimientos policiales. Actualmente la inspección de la policía tiene 96 oficinas para recibir este tipo de denuncias. Ya está empezando a ser mortal la espera de unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Médicos ya tienen documentados casos de pacientes que han sido trasladados de un hospital a otro, que han tenido que esperar alrededor de 2 horas en una ambulancia para conseguir una cama en una unidad de cuidados intensivos. Pese a las cuarentenas y nuevas camas habilitadas, la ocupación de las UCI no cede en Bogotá. Está en el 93.9%. Los pacientes COVID cada día están llegando más críticos y los gremios médicos ya han documentado casos del denominado paseo de la muerte. Sale un paciente remitido de una institución a otra, pero cuando llega a la institución en la cual se supone que teníamos la disponibilidad de la cama de cuidado intensivo, resulta que esta institución tenía las camas llenas. Ahí se esperó cerca de unas 2 horas y media más o menos, mientras se podía localizar una unidad de cuidado intensivo para este paciente. Para los médicos, el cuello de botella es la información desactualizada de las camas disponibles y el parque automotor de las ambulancias que está disperso. Eso hace que se saturen las camas,
Eso hace que los servicios de urgencia estén colapsados por pacientes críticos. Aunque en las localidades confinadas ha bajado la ocupación en urgencias hasta en un 40%, los médicos han detectado que los pacientes respiratorios están consultando muy tarde. Están llegando pacientes críticos cada vez mucho más malos, lo cual hace que se consuman mucho más recursos, tanto de talento humano como de tecnología. Bogotá cerró este jueves con 122 camas UCI disponibles. La muerte de excombatientes de las FARC es una amenaza muy seria para la consolidación de la paz en Colombia. Así lo afirmó hoy el delegado de la ONU para la verificación de los acuerdos de La Habana, Carlos Ruiz Massieu, al presentar el informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque reconoce avances en los acuerdos de paz, el enviado de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, hace un llamado a los actores en Colombia para proteger a los excombatientes y a los líderes sociales y defender la consolidación de la paz. Violence against former combatants, social leaders, human rights defenders, and communities remains the most serious threat to peace building in Colombia. While multiple measures have been taken to try to address this violence, every killing is a tragic blow to peace, and a call to ensure that the security measures undertaken by authorities translate into effective improvements in the territories. Por su parte, la canciller Claudia Blum le dijo al Consejo de Seguridad que desde que se firmó el acuerdo de 2016 ya existían fuentes de violencia que hoy están atacando a las comunidades a pesar de las medidas de protección que despliega el gobierno. Grupos armados ilegales que persisten en varias zonas del territorio y otros que han surgido exacerbados todos por el narcotráfico y otras economías ilegales son una amenaza contra la seguridad de los colombianos. Para cerrar la reunión del Consejo de Seguridad, el embajador de Rusia, Vasily Nevencia, consideró preocupante el informe y responsabilizó al gobierno del presidente Duque de incumplir los acuerdos de paz. Los operadores del servicio de telefonía móvil Comcel y ETV deberán pagar millonarias multas por no atender y solucionar oportunamente las quejas de sus usuarios. A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio informó que la sanción a Comcel, hoy claro, supera los 172 millones de pesos, mientras que la multa a ETV alcanza los 102 millones de pesos. Es todo el proyecto de... El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,93% a 1.446,23 unidades. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 1,53% a 32.490 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 3,03% a 8.000 pesos. Y la acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar 29.848 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.477 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 3.350 pesos y la venden a 3.410 pesos. Un euro cuesta 4.236 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy a $1.26. El azúcar se transó a 16,06 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $53.02. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $55.99. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.408 pesos. En su segundo día en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dejó claro que su principal prioridad es contener la expansión del COVID-19. Por eso firmó decretos en ese sentido. Por ejemplo, pedir una prueba negativa de COVID-19 y una cuarentena obligatoria para quienes ingresen a ese país, además de obligar el uso de tapabocas en el transporte público.
Asegurando que no tiene tiempo que perder, el mandatario Joe Biden firmó 10 órdenes ejecutivas con el objetivo de impulsar la lucha contra el COVID-19 en el país norteamericano, que concentra la peor cifra de contagios y muertos a nivel mundial. Entre los decretos está la activación del acta militar para acelerar la vacunación y detección del COVID-19 y garantizar un abastecimiento de equipamientos médicos para atender la emergencia. We will get through this. We will defeat this pandemic. And to a nation waiting for action, let me be the clearest on this point. Help is on the way. Además, ahora será obligatorio usar tapabocas en todos los transportes públicos, incluidos aviones, trenes y buses. Mientras todas las personas procedentes de vuelos internacionales serán puestas en cuarentena y tendrán que hacerse una prueba COVID para ingresar al país. One of our 100-day challenges is asking the American people to mask up for the first 100 days, the next 99 days. The mask have become a partisan issue, unfortunately, but it's a patriotic act. Biden también emitió una directiva que incluye a Estados Unidos al programa de vacunas COVAX, del cual hace parte Colombia, y tiene como objetivo entregar vacunas a los países más pobres y de ingresos medios, mientras las expectativas están puestas para que los estadounidenses ya puedan acceder a las vacunas en farmacias para el próximo 8 de febrero. Y el gobierno de Joe Biden también anunció la suspensión durante 100 días de las deportaciones de inmigrantes a partir de mañana. La razón es garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional. Y aunque desde ya se anunciaron algunas excepciones, no se ha detallado cuáles serían. Ecuador y Panamá iniciaron la vacunación contra el COVID, con lo cual se suman a la lista de países de las Américas que ya están inmunizando a sus ciudadanos, en la que no está Colombia. Tras el arribo de los primeros lotes de vacunas a Panamá con más de 12.840 dosis, el país inició la vacunación al igual que Ecuador, países que se suman a la larga lista de naciones que ya iniciaron sus campañas de inoculación en el mundo. Hasta el momento son pocos los territorios los que ya comenzaron con las vacunaciones, dejando rezagada a Sudamérica respecto a medidas para erradicar la pandemia. En la lista de países pioneros están solo Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Panamá. Y aunque el resto de países de la región han anunciado contratos con farmacéuticas para hacerse con las dosis, no han iniciado las campañas aún. Así es el caso de países como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. 2 fábricas de vacunas que distribuyen dosis a la farmacéutica AstraZeneca reportaron incidentes en las últimas horas. En India, una de ellas se incendió y otra en Gales tiene amenaza de inundación. Al menos 5 personas murieron en un potente incendio registrado en las instalaciones del Serum Institute of India, considerado el mayor fabricante de vacunas del mundo y que actualmente produce millones de dosis del fármaco contra el coronavirus desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La policía local aseguró que el siniestro no afectará el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, dado que la fábrica donde se produjo la conflagración estaba en construcción. Mientras tanto, en Gales, los servicios de emergencia trabajan intensamente para evitar que las aguas de las inundaciones dañen un sector industrial donde se lleva a cabo una parte clave de la fabricación de la vacuna también de la farmacéutica AstraZeneca. Al menos 32 muertos y más de 100 heridos dejó un doble atentado suicida cerca a una zona comercial de Bagdad, en Irak. El mercado en la Plaza Tallarán en Bagdad, un punto muy concurrido en la capital iraquí, fue el blanco de 2 terroristas suicidas que se inmolaron en este lugar. Más de 30 víctimas mortales y al menos un centenar de heridos dejaron las explosiones y, según las autoridades, el primer atacante afirmó sentirse enfermo para que la gente se reuniera a su alrededor y luego detonó sus explosivos. Y cuando las personas se aglomeraron frente a las víctimas que dejó la primera explosión, el segundo atacante detonó su bomba. Las autoridades temen que el balance sea mucho más alto mientras el ataque no ha sido reivindicado, aunque recuerda el modus operandi del grupo yihadista Estado Islámico.
En Estados Unidos continúa el pulso entre demócratas y republicanos por el juicio político contra el expresidente Donald Trump. Mientras unos intentan iniciar pronto el proceso, otros buscan tiempo para que se prepare la defensa del exmandatario. Aunque el republicano Mitch McConnell demostró en la etapa final de la administración Trump su distanciamiento con el exmandatario, habría propuesto en las últimas horas retrasar el juicio político en su contra hasta febrero para darle tiempo a su defensa de prepararse para el juicio. Horas antes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se había negado a fijar una fecha para enviar al Senado la iniciativa de destitución contra Donald Trump, pero insistió en que debe realizarse pronto un juicio. Durante el juicio contra Trump, el Senado actuará como tribunal de acusación y votará para absolver o condenar al expresidente, quien sería el primero del país en enfrentarse a este proceso en el Congreso.